Hola Bernardo, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Te voy a presentar un poco lo que es la guía o cómo voy a ir durante esta masterclass. Voy a pasar primero por los fundamentos del derecho, los tipos de persona y los bienes. De ahí pasaré las obligaciones y contratos, las figuras societarias, también el aspecto laboral. Bueno, después pasaremos a la protección de datos personales, la propiedad intelectual y, y nada, para finalizar un poco con el comercio internacional, la gobernanza dentro de una empresa y la resolución de conflictos. Me olvidaba también la parte tributaria, creo que aunque no estuve durante esas clases por lo que, bueno, yo no estuve las semanas que tú llegaste justo de esas clases y nos tocó hacer este trabajo que nos encargaste, que me pareció la verdad súper útil, ya que nosotros mismos nos encargamos de saber acerca de estos cinco tipos de impuestos, por así decirlo, y creo que es algo de lo que más me llevo internamente de esta clase. Y vamos a comenzar. La primera parte, me voy a guiar con las notas de la clase que saqué en el Notes. Y bueno, para empezar, ¿qué es el derecho? El derecho es un sistema de normas que organiza la convivencia dentro de una sociedad y que se diferencia ya que es coercible, es decir, que este se puede imponer. Podemos decir que eh, la persona tiene como un deber interno por cumplir ciertas cosas y esto también se le puede dar a conocer como moral. Pero hay ciertas cosas que como uno hace, también obtiene algo más. Y esto es el derecho, que son las reglas externas que pueden ser sanciones o beneficios. Ahí depende mucho de la acción, si es que es buena o mala. ¿Por qué depende mucho? Porque, como sabemos, si es que, a ver, poniéndole un caso de, no sé, sostenibilidad, que ahora está muy dentro de todas las empresas, trabajos y lo que sea, la sostenibilidad ambiental, más que todo, está siendo un punto muy relevante. Si es que yo incumplo una norma, no cumplo con cierta regulación, con cierto proyecto, ciertas reglas que hay que seguir para poder aumentar la sostenibilidad en nuestra empresa, obviamente voy a recibir una sanción. Y este es un derecho, por así decirlo, aunque me acabe afectando, es un derecho que yo tengo. Y por otro lado, si es que yo sí cumplo las normas y posiblemente hasta haga de más en esta parte de sostenibilidad, voy a obtener un derecho a algo que me pueda beneficiar como empresa, es decir, una reducción en tasa de impuestos o algún tipo de contribución que me permita como pagar menos en un ámbito, pero es porque estoy beneficiando a la comunidad desde otro punto. Los principios rectores y los como titulares del derecho también son los inalienables, irrenunciables, indivisibles y interdependientes. Los titulares son personas, comunidades, pueblos colectivos y también la naturaleza, que como sabemos tiene derechos. Entonces, todas estas como, sí, personas que te acabo de mencionar, son sujetos que pueden llegar a ejercer derechos y también responsabilidades. La naturaleza no tanto puede ejercer responsabilidades, pero bueno, recientemente se aplicó esto de sus derechos para así poder proteger no solo espacios en sí, sino también la cultura que hay dentro de esta. Porque como sabemos en Ecuador hay ciertas comunidades que viven dentro de esta y no se rigen por las normas que todos tenemos. Entonces, para proteger ellos, sus tradiciones y, bueno, por ejemplo, no sé si conoces este caso de Huaycana, que es una empresa de, bueno, hace bebidas energéticas, infusiones y un montón de productos con bases ancestrales. Yo tuve una charla con Pablo, se me fue ahorita el apellido, déjame me acuerdo, pero es el coordinador del curso de emprendimiento
y él nos comentó que como él se lleva muy bien con esta gente que impulsó Huaycana, que exporta a Estados Unidos y como que hace productos a base de guayusa, tienen recetas que son de origen tradicional y para poder hacerlo tuvieron que, sí, negociar, por así decirlo, cuánto iba a costar como el derecho a poder trabajar con estas recetas que no son creadas por el, sí, por el creador de Huaycana. Entonces, ahí podemos como que fijarnos que la naturaleza llega a tener derechos muy importantes que afectan al ámbito de los negocios. Los bienes y dominios, que, bueno, ¿qué es un bien? Un bien puede ser algo que se transfiere, que se transmite. Hay ciertos papeleos que hay que seguir, que son como los dominios, el uso, el usufructo, las licencias para poder trabajar con estos. Que por ponerte un ejemplo, no estoy diciendo que se haya sido, pero para poder hacer este producto y trabajar con este producto de Huaycana, se necesita una licencia. Entonces esto te va ya a dar como más obligaciones, riesgos y también a la vez garantías. Y como un ejemplo rápido, puede ser la venta de un software. Entonces, lo que tú estás vendiendo no es ni la idea, ni un producto, ni un chip, ni una computadora. Tú estás vendiendo en este caso la licencia de uso. Entonces, por eso también sabe ser como suscripciones, donde tú das durante un periodo de tiempo una licencia a un equipo o a una cuenta y una vez termina ese periodo de uso, a menos que no renueves, se cortará tu suscripción. Las obligaciones y contratos, que, bueno, los contratos son acuerdos voluntarios entre partes que crean obligaciones. Los cuasi contratos son hechos lícitos y voluntarios que generan obligaciones sin acuerdos previos. Y yo me acuerdo mucho que en en este tipo de cuasi contrato es como lo del perro que nos contaste y se me quedó muy grabado que obviamente yo encuentro un perrito perdido, yo lo cuido, lo tengo en mi casa hasta que tal vez aparezca el dueño. Y obviamente yo no lo hago con la intención de que el dueño venga y me diga, toma tanto de recompensa, pero es cierta obligación que se crea sin estar como en previo acuerdo con esta persona. Entonces, claro, yo me acuerdo de este ejemplo y nunca me voy a olvidar, creo. De ahí el delito y el cuasi delito son hechos ilícitos que obligan a reparar el daño y la disposición legal son obligaciones creadas por ley sin voluntad. Los contratos, bueno, tienen como ciertos conceptos muy importantes y clasificaciones. Entonces, bueno, el contrato es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Y hay ciertas clasificaciones, que puede ser unilateral, bilateral, gratuito o oneroso, conmutativo o aleatorio, principal o accesorio, y real, solemne o consensual. Entonces, como un ejemplo, eh, la compraventa de, no sé, un terreno o un vehículo es bilateral y onerosa. Esto porque obviamente tienen que estar las dos partes de acuerdo y se intercambia un bien por usualmente algo efectivo. El contrato suele ser gratuito, no en todos los casos porque, bueno, yo he hecho algunas compraventas de vehículos y de inmuebles. Entonces, obviamente el papeleo sabe costar y más que todo es la persona que te realiza este proceso. Porque si nosotros supiéramos cómo hacerlo, sería mucho más fácil, pero mejor es como guiarse de alguien que conozca acerca de esto y nos haga un contrato que sea seguro para la otra parte y para nuestra parte. Pasando a los requisitos de validez, bueno, tienen que tener capacidad legal, con un consentimiento sin vicios, objeto lícito y causa lícita. Y algo que creo que sí me parece muy importante aquí es el tratar como el consentimiento sin vicios. Hay tres tipos. El de error, que, a ver, por poner un ejemplo, es comprar una máquina pensando que es cierto modelo y no resulta ser el que necesitábamos. El de dolo, que es cuando ocultan ciertas fallas, por ejemplo, sabiendo que están ocultando eso para aún así hacer firmar a la otra persona.
Y el de fuerza, que es cuando te obligan bajo una amenaza. Es decir, no sé, el mismo caso de que te comento anterior de firmar algo, pero más no porque te están engañando, sino porque te están obligando a firmarlo con una amenaza, no sé, a tu familia, o que si no lo firmas va a pasar algo con la empresa, o de este tipo. Hay tipos de obligaciones, que son tres: el de dar, hacer y no hacer. El dar es entregar una cosa, que puede ser también incluyendo lo de conservarla hasta la entrega. El de hacer, que es ejecutar un servicio o cumplirse también por terceros ciertas cosas. Eh, y el de no hacer, que, bueno, como le dice su nombre, es abstenerse de hacer ciertas cosas o incumplir. Y si es que se realiza esto que no se tiene que hacer, tiene que existir una reparación del daño o deshacer lo que se hizo. Eh, bueno, la ejecución, mora, indemnización y culpa. La mora es un retardo justificado, no, injustificado, que genera una indemnización. Esta indemnización es obviamente cubrir el daño que hicimos más un cierto beneficio extra hacia esta persona. Y la responsabilidad o sea, sí, la responsabilidad que uno tiene que cubrir acerca de esto va a depender mucho del grado de culpa, que puede ser, bueno, culpa lata, culpa leve y culpa levísima. La lata es una negligencia extrema, que puede ser dejar cierta carga al descubierto, cierto material, y bueno, es algo que no es tu culpa y netamente solo tu culpa. La culpa leve, que es cuando hay una falta de diligencia ordinaria, y la culpa levísima es una falta de cuidado, pero más pequeña que la anterior. Y la promesa de, bueno, pasamos a la promesa de contrato y cláusula penal. Existen promesas de contrato que obliga si es que está por escrito. También tiene un plazo definido y condiciones claras como solemnidades legales. Y en cambio, la cláusula penal es una pena por incumplir lo anterior. Entonces, obviamente, esto va a tener un monto o una consecuencia que se pactó previamente al incumplimiento. Y bueno, yo quiero poner un ejemplo aquí, ya que en mi familia, bueno, mis padres eh, hacen un poco de bienes raíces y construcción. Y bueno, últimamente como que logramos adquirir un terreno en Cumbayá y nos incumplieron. Entonces, ¿nos incumplieron en qué forma? No nos entregaron la calle como habíamos acordado, porque estaba pactado para el año pasado la entrega del terreno ya con ciertas adecuaciones, por así decirlo, como la luz, los sumideros y, bueno, lo que se tiene que hacer en una calle, en una construcción de una calle para llegar al acceso del terreno. Y bueno, nos incumplieron con este plazo, no nos dieron el terreno en la fecha que se suponía que tenían que darnos, y se tenía que ejecutar bueno, sí, la garantía, por así decirlo, o la pena, que era, si mal no estoy, el 10% del valor del terreno. Pero mm, no pensamos claramente con mis padres y firmamos las escrituras como si hubiera estado terminado, si ya nos hubieran entregado sí, el terreno con los accesos y todo, antes de que esto esté hecho. El por qué no puedo dar mayores explicaciones, pero obviamente cuando topaste este tema en clase sí me quedé como chuta, sí, o sea, sí nos pasamos de, no sé, de inocentes o de... Sí, no analizamos bien la situación porque pusimos en riesgo algo muy grande por asegurarnos el hecho de que ya esté a nuestro nombre el terreno. Entonces, bueno, ahí estamos en problemas, por lo que no tenemos cómo ejecutar esta penalidad porque ya firmamos las escrituras como si estuviera ya entregado por completo. Y los contratos de sociedades, que esto se realiza en figuras societarias.
Y un contrato de sociedades es cuando dos o más personas ponen algo en común para repartirse beneficios. Es decir, se crea una persona jurídica distinta. Eh, Entre las personas que se crea este contrato de sociedad entre las dos o más partes, van a haber aportes de dinero, de bienes y trabajo. Y obviamente van a haber reglas de administración, obligaciones entre socios y causales de disolución y liquidación. Pasemos al siguiente tema, que son las figuras societarias. Déjame un ratito. Entonces, las figuras societarias tenemos tres tipos: la SA, la SIA-LTDA y las SAS. Para empezar, vamos a ir con la SA, que es sociedad anónima. Y bueno, aquí sí quiero un poco hacer con el trabajo que tú nos encargaste. Entonces, déjame lo encuentro. Está aquí. Las sociedades anónimas, bueno, se pueden constituir de tres formas distintas, simultáneamente en acciones que suscriben, y estas se van a tener que pagar al menos un 25% del capital en un solo acto mediante una escritura pública. Así se van a inscribir los estatutos en este registro mercantil. De ahí, bueno, existen ciertas etapas de esa inscripción, que es la redacción de estatutos, los otorgamientos de escrituras, de ahí viene el depósito que te comento del 25%, la inscripción en el registro mercantil, la publicación en la prensa del extracto de la escritura y pasamos a obtener el RUC, que es para poder iniciar con las operaciones legales junto al SRI. Las características que creo más importantes de esta sociedad es que el capital mínimo es de 80, o sea, perdón, de $800 y se tiene que pagar un 25% para poder constituirse, y el resto, o sea, el 75% tiene que pagarse en 2 años plazo. Eh, los órganos que pueden estar en esta SA son las juntas generales de accionistas, el gerente general y un directorio que, bueno, ese es opcional, pero las dos anteriores no. Y la transmisión de acciones es libre, a menos que exista cierta disposición en los estatutos de la empresa. Si no existe ninguna disposición de que tiene que estar de acuerdo uno u otro, la transmisión de acciones es libre y se puede realizar cuando sea. Se tienen que realizar juntas anuales y llevar una contabilidad para poder presentar los balances cuando se requieran. Ahora vamos a pasar a la compañía de responsabilidades limitadas, que es la CIA LTDA. Esta se puede constituir con una escritura pública otorgada en un solo acto entre 2 y hasta 15 socios. No puede sobrepasar los 15 socios. Se debe suscribir y pagar el capital. No, déjame chequeo. Según parece, no. El capital mínimo de esta CIA LTA es un mínimo de $400 y se debe de pagar totalmente para suscribirse o para inscribirse al momento de la constitución de esta empresa. Obviamente se puede inscribir en el registro mercantil. No, como que esta sociedad no adquiere una personalidad jurídica. Sí se puede poner, pero no es obligatoria en este caso. Y bueno, las etapas de estas son igual: la redacción de estatutos, el otorgamiento de escrituras, el pago íntegro del capital, la inscripción en el registro mercantil y la obtención del RUC. Y igual, como ya te comenté, las características son lo del capital al 100%, de los $400 mínimo, y los órganos de gobierno son la junta de socios y el gerente. En este caso, la transmisión de las acciones, que no son acciones, son participaciones, es la única que trabaja con participaciones porque la SA y la SAS
trabajan con acciones. Esta no, esta trabaja con participaciones y va a requerir que los demás socios, por así decirlo, estén de acuerdo y aprueben que se vendan estas participaciones para que puedan transmitirse libremente. Entonces, sí, no es una transmisión libre, ya que alguien más tiene que estar de acuerdo y se deben de realizar juntas ordinarias para poder llevar contabilidad y presentar los balances. Finalmente, las sociedades anónimas simplificadas, que son las SAS, se constituyen en un solo acto mediante un documento privado o una escritura pública. Puede ser de forma unipersonal y no contempla una constitución sucesiva, por lo que esta se vuelve la más rápida y simple, por así decirlo, para, por ejemplo, alguien que quiera empezar un negocio pequeño, no necesita mayor junta o mayor participación de personas, ya que, bueno, es unipersonal y puedes crearla sin tener alguien más que te apoye, por así decirlo. Las etapas de estas son la redacción de estatutos, la firma por uno o varios accionistas, la inscripción en el mercado, en el registro mercantil, el capital libre no tiene mínimo exigido por la ley y hay una obtención de RUC una vez que haces este proceso. Las características más importantes es que la responsabilidad de los accionistas es limitada al capital aportado. Es decir, dependiendo de tu porcentaje que aportaste a la empresa, vas a tener más o menos poder, por así decirlo, sobre las decisiones que se hagan. Yo creo que si es que, o sea, alguien quiere llegar a ofertar su SA, su SAS, tiene que poder vender el 49% para aún así tener el 51% o junto con alguien de su confianza poder tener este 51% y poder tomar las decisiones que hay que era mejor para la empresa. Porque una vez que te comienzas a deshacer de las acciones, no vas a tener la forma de, no sé, de tomar las decisiones que tú creas correcta para la empresa si no tienes el 50, sí, el 50 más uno de este porcentaje de acciones. Los administradores van a ser únicos o varios, según se establecen los estatutos. La transmisión de acciones es libre y las obligaciones formales son mínimas, ya que igual se tiene que llevar registros societarios, presentar balances, pero no de la forma que las dos anteriores. De ahí, bueno, los costos, ya te comenté, el tiempo de constitución. Bueno, en la SA es de 2 a 3 semanas aproximadamente. En la CIA es de 1 a 2 semanas y en la SAS es de 2 a 5 días. Por lo que te digo que también puede ser un proceso que se hace de forma digital. Entonces, por eso también mucha gente está empezando a, como cuando es un emprendimiento chiquito y así, siempre tratan de optar por la SAS. Y ya. Eso es acerca de las figuras societarias. Vamos a pasar a lo siguiente, que son los aspectos laborales, que viene, bueno, contratos, principios, terminación y un poco de el teletrabajo, que es algo que se está poniendo muy de moda. Me tomo otro poquito. Le pido una disculpa también porque me tengo que estar tomando todo el tiempo agua, pero justo hoy día jugamos y bueno, estoy un poquito deshidratado. El contrato individual del trabajo tiene ciertos elementos, que es un acuerdo de voluntades que puede ser explícito, expreso o tácito. Es decir, como un acuerdo verbal o un acuerdo ya más en papel y firmado. Este va a tener la prestación personal de servicios lícitos, una subordinación y obviamente una remuneración, que es como casi todo funciona. Los principios claves es que, bueno, hay una irrenunciabilidad y tutela. La irrenunciabilidad es un acuerdo que disminuyan derechos como si yo firmo un contrato, no tengo un derecho a ausentarme o a faltar a cierta norma o a cierta
sí, a ciertos parámetros que se me impusieron durante este contrato. Y la tutela es cuando eh, mm, Estado juez de aplicarse interpretación favorable. Bueno, la tutela es más bien de lo que tengo entendido, como el que con la persona que yo firmé mi contrato, saber que él me dejó las cosas claras, me guió, me supo hacer entender el contrato y bueno, eso es conocido como una tutela efectiva para que no exista mm, no desacuerdo, pero no exista como este mal camino que se puede llegar a tomar en un contrato para que se aplique esto de la irrenunciabilidad. Hay contratos que pueden ser indefinidos o periodos de prueba y con distintas modalidades. El indefinido es como que tienes un contrato sin una terminación específica, pero se puede terminar por ciertas causas. Es decir, si yo incumplo con una normativa del trabajo, este contrato va a llegar a su fin, mas no hay un periodo de tal fecha a tal fecha que yo voy a tener que cumplir estas obligaciones. También el de periodo de prueba, que bueno, este sí tiene un límite de tiempo y es como sí, como una prueba para que estén a salvo los derechos de la estabilidad mía y dependiendo de qué tipo de contrato llego a firmar yo, van a haber unas modalidades que va a depender mucho de las tareas, un desatajo, si hay subordinaciones y bueno, por ejemplo, a ver, como es el teletrabajo o la desconexión, el teletrabajo o sea, tiene una presentación subordinada, ya que yo, sin estar en las instalaciones de esta empresa, voy a seguir perteneciendo a ella y trabajando para ella usando, sí, tecnología, por lo que yo mantengo esos derechos que me da la empresa. Y la terminación, bueno, está el acuerdo, el desahucio, el visto bueno y el despido intempestivo. Entonces, por acuerdo es cuando ambas partes están, sí, de acuerdo en que se termine el contrato, cuando ya alguien no se siente cómodo en el trabajo y el jefe también dice como, no, ¿sabes qué? No estás dando lo que esperamos de ti. Ambas partes tienen, sí, tienen como las ganas de salir y también de que salga la otra persona y se da esta forma de acuerdo. El despido intempestivo, que es cuando no existe una causa, no hay un antecedente del por qué te están despidiendo y te tienen que dar una indemnización por que ellos están incumpliendo, por así decirlo, con su parte del contrato. Eh, el visto bueno es cuando, bueno, sí, a mí me despiden y yo no sé, exijo tanto y por ambas partes estamos, sí, de acuerdo y ya, damos el visto bueno, yo doy el visto bueno de mi parte y se termina el contrato. Y el desahucio, permíteme revisar acerca del desahucio. Mm, A ver, el desahucio es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral. Es decir, se da un aviso previo que es exigido por la ley. Entonces, digamos que este es un desahucio por parte del trabajador. El trabajador anuncia con un aviso que sí, voy a dar por terminado nuestro contrato, voy a renunciar y se tiene que avisar con 15 días de anticipación y el empleador debe de pagar una bonificación por desahucio que es de un 25% de la última remuneración mensual de cada año de servicio. Y por la otra parte está el desahucio de empleador, que es cuando el empleador decide terminar el contrato y cumpliendo el procedimiento, también se dan unos pagos que corresponden. De igual manera es como se mencionó en el anterior,
puede ser un 25% o otro tipo de remuneración a esta persona. Y depende mucho si es que es el desahucio con, con un término con aviso. O sea, si yo avisé o si a mí me avisaron que me van a despedir, van a ser menores las remuneraciones que a mí me tengan que dar a que si es un despido intempestivo, que ahí sí me van a dar como un poco más de remuneración por el mayor daño que me están haciendo. Al siguiente punto, que es la protección de datos personales. ¿Qué es lo importante en este negocio? Es que, a ver, todas las empresas manejan datos del cliente, de los proveedores, de los colaboradores, y se tiene que saber tratar o sea, esta información. Me gustaría ponerme un poco desde la perspectiva de ambas partes, porque, claro, cuando una empresa recibe tanta información, puedes llegar a obtener ciertos datos muy, muy importantes y claves para tú poder, sí, obtener eh, sí, más ganancias, por así decirlo, pero no está del todo bien ocupar esta información si es que no están de acuerdo las personas a las que, bueno, las personas que te dieron esa información para que tú obtengas mayor beneficio. Entonces, hay que, de parte de la empresa hay que saber manejar muy bien estos datos y saber cómo proceder con ellos porque, por ejemplo, lo que tú nos comentaste de Claro y Movistar y todas las telefonías que nos llaman, si es que uno les pregunta o sea, qué pasó, que quién les dio mis datos y que por qué están trabajando con ellos, no van a tener una respuesta y no vamos a tener una respuesta como empresa para dar a las personas que exijan el por qué tenemos sus datos, su número de teléfono, su ubicación o cualquier dato que llegue a ser de cierta cautela trabajar con él. Entonces, yo creo que lo mejor en estos casos sería, si es que es con personas como contratantes, o proveedores, el hacerles saber que queremos trabajar con sus datos, hacerles saber que nos va a ser de mucha utilidad y capaz que hasta podemos ofrecer ciertos beneficios, no sé, prestaciones extras que le podemos dar a los trabajadores por darnos esta información. Y bueno, como esto es algo muy nuevo, lo de la protección de datos, también creo que no se sabe muy bien hasta dónde son los límites. No hay límites bien establecidos aún de hasta qué punto puedo llegar yo a trabajar tu información para poder obtener cierto beneficio. Entonces, no, no, no sabría muy bien aún qué decirte sobre cómo trabajar con estos datos desde la perspectiva de una empresa. Porque sí, como desde la perspectiva de nosotros como ciudadanos comunes y cualquier persona que brinda sus datos, obviamente no nos va a gustar que ocupen esta información para estarnos timbrando el teléfono o que, bueno, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo la aplicación de McDonald's que se tener yo en el teléfono, me he dado cuenta que cuando yo voy pasando cerca de un McDonald's o como que ya tengo una ruta establecida que voy de mi casa a la universidad y paso por el McDonald's. A los, yo qué sé, faltan 10 minutos para que yo pase por ahí, me saben llegar notificaciones de tal cupón, tal promoción. Y obviamente yo permito esto porque la aplicación me pregunta si es que o si es que quiero y si permito que ésta use mi ubicación como, no remotamente, que la aplicación tenga los permisos a ver mi ubicación en cualquier momento. Entonces, ellos usan esto como estrategia para poder, sí, obtener beneficios para ellos. Entonces, creo que como personas sí tenemos que tener mucho más cuidado sobre qué información compartimos,
leer muy bien los términos y condiciones de todo lo que firmamos actualmente, porque no, no, no sabemos aún la capacidad que puedan llegar a tener ciertas empresas para ocupar para bien o para mal nuestra información. Y, y nada, o sea, sí me parece algo muy, muy, muy interesante y que no tiene bien establecidos los límites, por lo que como personas y también las empresas deben de manejar con muchísimo cuidado. Pasando un poco a la propiedad intelectual, quiero trabajar con el deber que hicimos en grupos. Bueno, nosotros hicimos una empresa que se llama Urban Thrive. Es una SaaS por su facilidad. Eh, bueno, nosotros como propiedad intelectual creo que sí logramos extraer bastante bien sobre qué es lo que nos diferencia y un poco para poder determinar o dar ejemplos acerca de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la marca es el nombre y el logo, que es Urban Thrive, y esta es como que muy importante y se tiene que tener bien protegida, ya que es la identificación de la empresa y lo que nos diferencia de otras marcas, por lo que se tiene que, sí, como que adueñar de esta marca, del logo o de la frase que nos pueda llegar a diferenciar para que nadie más pueda usarla. De ahí también existen, bueno, los derechos de autor y los diseños que se pueden llegar a proteger, que nosotros en este caso, bueno, hicimos diseños de ropa exclusivos, por así decirlo, con ciertas ilustraciones o patrones que son creaciones originales que nosotros hicimos y queremos proteger estos diseños artísticos y, y obviamente como que no queremos que alguien más solo llegue y copie esto y como que nos quite una parte de nuestro mercado. Entonces, por eso también se tiene que proteger esta parte. De ahí igual hay derechos de autor o softwares que son como las plataformas que cada empresa puede llegar a tener. Y nosotros hicimos un sitio web con una estructura creativa que nos permite como llegar al cliente de una forma más cercana a él. Lo que nosotros proponíamos era no una página donde tú puedas entrar y escoger, pum, yo quiero esta chompa, este calentador y estos zapatos, sino nuestra idea era hacer una página web donde tú insertas una foto sobre, sí, sobre ti y sobre tus preferencias también ciertas características para poder darte como un catálogo. Entonces, durante la creación de esta página web, tenemos que también poder proteger este software o lo que nosotros vayamos a crear para diferenciarnos del resto y, y poder no adueñarnos de eso, pero sí ser la única empresa que brinde como este servicio. Y otro punto que creo que es, bueno, para mí el más importante son los secretos empresariales, ya que, bueno, como, bueno, Coca-Cola no es el mejor ejemplo, porque Coca-Cola yo creo que es más una marca, la propiedad intelectual que ellos protegen. Pero nosotros como diseñamos una técnica de tejido ecológico, es algo que no está en el mercado así como que masivamente y que todos puedan tener esta técnica. Entonces puede llegar a ser nuestro secreto empresarial de cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos. Y obviamente como es una innovación, queremos protegerla porque nos ofrece una ventaja competitiva frente a, bueno, todo el resto de competidores. Creo que con esto sí logré explicar un poquito lo que es la propiedad intelectual y bueno, es para proteger principalmente obras, marcas, patentes y diseños. Y también, como te dije,
cuidar nuestra ventaja competitiva y el diferenciador que tenemos con otras marcas. Existen igual derechos de autor que son morales y patrimoniales. Los morales son la paternidad, la integridad, decidir divulgación y son irrenunciables, casi siempre. Y los derechos patrimoniales son, bueno, como para la explotación económica es el reproducir, distribuir y comunicar. Y también esta protección nace desde la creación, es decir, nace desde que la idea se diseñó en mi cabeza, pero el registro es el que sirve como una prueba y, y la que lo publica, por así decirlo, la que lo acaba de hacer mío hacia el mundo, para que todos sepan que eso es mío o de mi única, o de mi marca. Algo también que nos tocaste muy, o que se me quedó muy, muy en la cabeza, porque como te comenté, lo del caso de Huaycana, es lo de la biodiversidad y los saberes ancestrales. Entonces, justo cuando, bueno, para tu clase aún no nos había tocado el tema este de Huaycana, el profesor Pablo, y una vez que el Pablo nos enseñó acerca de esta marca Huaycana, yo sí até como que nudos y dije, claro, o sea, lo de los saberes ancestrales es lo que le permitió a esta marca impulsarse y dar ese como salto o diferenciador, por lo que también entra un poco lo de sí, los derechos de la naturaleza y de estos pueblos étnicos, de estas tribus y obviamente me parece súper, súper importante que las marcas grandes o una marca emergente puedan llegar a trabajar con información como esta sin llegar a adueñarse totalmente de lo que no es suyo, porque estos saberes ancestrales no son algo que yo o que tú o que cualquier persona va a la Amazonía y extrae, sino que es algo que se ha mantenido de tradición en tradición en estas comunidades y siento que sí tiene que verse retribuido hacia ellos todo lo que les ha costado como poder mantenerlas durante este periodo de tiempo. De ahí, para continuar, vamos a ir un poco a lo de los impuestos o el sistema tributario del país en el que estamos, que es Ecuador. Me voy a guiar con el trabajo que nos mandaste a hacer y por este trabajo, la verdad, sí te agradezco mucho porque creo que es uno de los temas que me quedó más claro, a pesar de que estuve en Cuenca esa semana que nos mandaste a hacer este trabajo. Me gustó mucho que nos tocó a nosotros investigar acerca de esto y como que cada quien por su lado saber lo que es el IVA, lo que es el impuesto a la renta y bueno, los otros tipos. Entonces te voy a comentar qué es el IVA y bueno, el concepto y finalidad del IVA es agravar al consumo de ciertos bienes y servicios para así recaudar sí, dinero para el Estado y se puede, o sea, se lo usa para la financiación de gasto público, que es como salud, educación, infraestructura y programas sociales. El sujeto activo y el pasivo, el activo es el Estado ecuatoriano, que es el SRI, y el pasivo, bueno, hay dos tipos. El directo, que son el vendedor del bien o el prestador del servicio, y el consumidor final, que somos como nosotros quienes pagamos este valor a la empresa, porque obviamente la empresa usualmente o en casi todas no quiere cubrir con este valor. Entonces ellos te ponen su precio masiva para llegar así al precio completo y que a ellos no les toque como cubrir esto por el cliente final. La tarifa o el fórmula de cálculo usualmente es el 15% para bienes y servicios. También existe una tarifa de 0% para cosas de primera necesidad como alimentos básicos, medicamentos, salud,
educación, viviendas de interés social y bueno, también existe unos ciertos productos que no tienen ni el 0 ni el 15 sino un poco menos, que son como ciertos materiales de construcción o acuerdos que se llegan a realizar entre gremios que llegan a un acuerdo con el gobierno. Em, el impacto económico o empresarial, el IVA, bueno, desde mi punto de vista, más no tanto de lo que investigué, creo que sí afecta mucho a, a los negocios que no son como de cosas no esenciales, porque obviamente yo no voy a querer pagar un 15% extra de un producto que no es que es de mi vital necesidad, solo porque sí, porque al gobierno más o menos se le ocurre cobrar eso. Depende mucho también de la perspectiva que pueda llegar a tener la persona acerca de qué hace el gobierno con esto y creo que sí afecta mucho el consumo y el mercado ecuatoriano, porque siento que si este llega a bajarse, no sé, un 2 3% inclusive como se sabe hacer en feriados, que me parece que, no sé si le reducen al 12 creo que es, no estoy muy seguro, el comercio se activa de una manera muy, o sea, se activa mucho o tiene un gran crecimiento en comparación a lo que es normalmente. Entonces, creo que sí se debe de analizar un poquito más el cómo reducir el IVA, por así decirlo, o cómo tal vez no reducir, pero hacerlo notar un poco más hacia qué va, porque también creo que la gente no está muy de acuerdo con esto del IVA para, como, porque va al gobierno, porque obviamente como no siempre se tiene la mejor percepción de lo que el gobierno hace con esta plata no llegan a estar de acuerdo en aportar con esto en sus gastos como comunes. El impuesto a la renta, bueno, este impuesto va a los ingresos de personas naturales y sociedades, que son las empresas. Este se calcula sobre lo ganado en un periodo fiscal, que puede ser un año usualmente, y busca que quienes generan una rentabilidad aporten al Estado dependiendo de lo que estos generen. Esto nace ya que como que las empresas o personas obtienen una rentabilidad y se tiene que, sí, grabar esto sobre sus sueldos, salarios, honorarios profesionales, ganancias de actividades comerciales, agrícolas o de servicios y en intereses, alquileres y utilidades de empresa. Eh, bueno, el ejemplo práctico no te voy a presentar porque creo que es algo, bueno, más bien sí. eh, bueno, con una persona natural suele ser entre un periodo, digamos, un, sí, un salario de $20,000 anuales. Entonces, dependiendo de en qué tramo caigas, porque hay una tabla sobre la cual tú ganas tanto o de cierto rango a cierto rango, tienes una fracción mínima que pagar y sobre el excedente pagas más bien un porcentaje. Entonces, digamos que tú ganas del rango de 15,000 a 19,000. Tienes que calcular el excedente de los 20,000 y a ese excedente le sumas sí, como la tarifa fija, que son $165, y o sea, multiplicas el 10% que sería de este excedente y te daría el total de la tarifa fija más este 10% del excedente, que te acabaría dando el total que tienes que pagar como una persona natural. Y en cambio con las personas jurídicas, que bueno, esto es más para empresas, digamos que tienes unos ingresos anuales de $500,000 y tienes un coste y gastos deducibles de 380,000, por lo que tu utilidad antes de impuestos es de 120,000. Y la tarifa general que aplica para personas jurídicas, si mal no estoy, es un 25%,
que es el impuesto a la renta, y te toca multiplicar los 120.000 por el 25%, que son 30.000 dólares. Entonces, claro, tú eso de ahí tienes que sí o sí pagarlo y el resto tú tienes que ver como empresa que decides si reinvertir o dividendos o pagar deudas, lo que la verdad analices mejor para la empresa. El impacto económico y empresarial, bueno, en personas naturales creo que puede llegar a fomentar que planifiques mejor tus finanzas, tengas como mayor gana por, sí, más ganas por deducir tus pagos. Y deducir es cuando, sí, cuando sacas factura y como que registras ese gasto para que las empresas también lo registren. Y en cambio en las empresas impacta mucho en, como dije anteriormente, la utilidad neta y influye mucho en las decisiones de inversión, la contratación o el reparto de dividendos. Entonces, en empresas creo que afecta mucho más que en personas naturales, porque Ecuador no es un país que es muy bien visto como sí, al ojo del comercio internacional, justamente por las tasas que manejamos aquí. Eh, un poco conociendo el riesgo país que existe aquí, que la verdad es súper alto en comparación a, bueno, sí, países de primer mundo y así, no, no resulta atractivo el margen de utilidad que puedes llegar a tener después de impuestos a- al riesgo que estás adquiriendo por entrar en el mercado ecuatoriano. Entonces no se llega a traer mucho capital, sí, mucho capital para trabajar aquí en Ecuador. Una disculpa, el video se me dejó de grabar por falta de espacio, pero nos quedamos justo en la parte de los impuestos. Aquí está, a los consumos especiales. Voy a tratar de acelerarlo un poquito porque no hay mucho espacio en la compu y el video me va a quedar demasiado largo. Entonces, el concepto y la finalidad de este, bueno, es que es un impuesto que agrava el consumo de bienes y servicios especiales. Son aplicados a, a productos con efectos negativos en salud, ambiente, como cigarrillo, bebidas alcohólicas, azucarados, perfumes, entre otros, que no son de necesidad vital, por así decirlo. Y tienen como finalidad generar unos ingresos para el Estado y reducir el consumo de productos dañinos y de lujo. Em, el hecho generador de este impuesto es que, bueno, es básicamente a importaciones de bienes grabados, a prestaciones de ciertos servicios como casinos, salas de juegos, etcétera, y también a producción nacional de bienes grabados como los que son dañinos que mencioné anteriormente. El sujeto activo es el SRI, el pasivo son, bueno, los fabricantes, importadores o prestadores de estos servicios, y en la práctica el que acaba pagando esta tarifa es el consumidor final, al igual que en el IVA. La tarifa se calcula con tarifas de ad valorem, que es un porcentaje sobre el precio de venta, dependiendo del producto, o también de tarifas específicas, que es una cantidad de dinero, por decirlo, por ejemplo, en un cigarrillo, 16 centavos por unidad. Eh, De ahí, bueno, los que son grabados son el cigarrillo, otros productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, azucaradas, perfumes, aguas de tocador, videojuegos, armas de fuego, camionetas y autos de alta gama, fundas plásticos y servicios de diversión como casinos, salas de juego, entre otros. Y los que están exentos, bueno, suelen ser algunas bebidas alcohólicas que usan materia prima nacional o que cumplen ciertos requisitos específicos. El impacto económico empresarial, bueno, los consumidores es que se vuelve más caro el producto y puede reducir el consumo de este,
también en las empresas, afecta y desmotiva a ciertos modelos de negocio como bebidas azucaradas o alcohólicas para que no traten de salir tanto por ahí los emprendimientos. Y para el Estado, en cambio, es una forma de recaudar recursos y usarlo como una política pública para la salud y el medio ambiente. La salida de divisas es el impuesto que, bueno, afecta a cualquier salida de dinero que vaya hacia el exterior en una moneda extranjera y se aplica a transferencias bancarias, pagos al exterior y operaciones que define la ley. Tiene como finalidad desincentivar la fuga de capital para proteger el mercado ecuatoriano y la dolarización. De ahí el hecho generador, bueno, es a transferencias, envío de dinero exterior, pagos al exterior por importaciones o servicios no exentos, el uso de tarjetas de crédito o débito para consumos afuera del país, también el pagar ciertas obligaciones del exterior con recursos que se presume que son generados en Ecuador. El sujeto activo y pasivo son el SRI, el activo, y el pasivo las personas naturales o jurídicas que ordenan esta salida de divisas. La tarifa o fórmula, bueno, la general histórica ha sido un 5% sobre el monto que se envía al exterior y esta es la base, o sea, dependiendo de lo que tú envíes, el porcentaje que usualmente se te va a cobrar. Aunque sí existen algunas excepciones que tienen un ISD de 0% hasta, bueno, hasta la fecha. Las operaciones grabadas son las transferencias bancarias, compras en el exterior con tarjetas de crédito o débito que superan ciertos límites y también los pagos en el exterior por operaciones comerciales que no están exentas. Ahora, las operaciones exentas son los pagos por matrícula, manutención de estudiantes en exterior, pagos por servicios de salud, por enfermedades catastróficas fuera del país y la importación de ciertos bienes específicos con estas tarifas que les mencioné de 0%. Y el impacto económico o empresarial es que las empresas importadoras, bueno, van a encarecer su costo operacional internacional y también va a reducir su margen de ganancia. Para el Estado va a aumentar su recaudación y también tiene cierta contraparte que va a ser un negativo para la hora de alguien que quiere entrar al mercado, va a tener como, sí, miedo a invertir plata acá, ya que no va a poder como sacar el margen que tal vez él desea, dependiendo de el riesgo país que tenemos, entre otras cosas que se analizan. Y para los inversores y empresas con operaciones internacionales, va a reducir su rentabilidad y, bueno, van a tener que, sí, planificar mejor sus flujos de pagos. Con eso acabamos este tema de los impuestos. Y para ser breve y no alargarnos mucho más en el video, un poco acerca de la resolución de conflictos, que creo que es algo muy importante. Bueno, sí, hay algunos métodos, por así llamarlos, que, bueno, sería la negociación, la mediación, el arbitraje, un juicio o cláusulas. Entonces, la, la negociación son acuerdos directos que tienen un documento que respalda los medios, las condiciones y todo lo que va a regir durante esta negociación. La mediación es cuando un tercero facilita o ayuda para poder llegar a un acuerdo entre dos partes que no quieren llegar a ese acuerdo. Entonces este tercero va a mediar entre esas dos partes para poder llegar a un punto medio donde ambos no han de ganar, pero tampoco han de perder todo. El arbitraje son decisiones un poco mm, como mediación, pero no tan hacia que ambos lleguen a un punto medio, sino ya un poco más yendo a la parte técnica, donde quién cumplió, quién incumplió, eh, ciertas características del contrato que tenían y bueno, son muy útiles en contratos comerciales. El juicio, que es el último recurso al que alguien quiere llegar por su costo y el tiempo, que bueno, un juicio ya
es cuando no se llegó a un acuerdo entre ambas partes, ni por arbitraje, mediación o negociación. Y las cláusulas son, bueno, pueden ser una medida que se llega a tomar en las tres mencionadas anteriormente, que es la negociación, mediación y arbitraje, ya que estas van a determinar si es que alguien incumple, si es que alguien hace, si es que alguien no hace algo. Estas cláusulas van a permitir tener sí, como una remuneración, algo que compense a la parte que sí cumplió todo y que se vio afectada por la otra parte. Espero que la clase te haya gustado, que haya comprendido los temas que esperabas. Y nada, me gustó mucho tu clase, la verdad. Me, sí me da un poco de pena el no haber podido estar presente en las últimas clases, bueno, por el tema del equipo de la universidad y nada, sí me voy un poco insatisfecho por no haber podido llegar a esas clases, ya que, o sea, sí me gustaba bastante el tema de conocer un poco cómo puede llegar a funcionar una empresa en lo legal. Gracias y espero que tengas igual un buen feriado, unas buenas vacaciones y nada, gracias, Bernardo.